Esta historia se basa en relatos enviados por nuestros suscriptores y ha sido editada por nuestro equipo. Los nombres han sido cambiados para mantener el anonimato, pero antes, si les gustan las historias reales que exploran los límites del corazón, necesitamos su apoyo. Ayúdenos a llegar a nuestra meta de 4.000 suscriptores. Suscríbanse ahora y activen la campanita. Me gustaría saber desde qué parte del mundo nos están viendo. Déjenlo en los comentarios. Regresé a mi pueblo natal después de años viviendo en otra gran ciudad, lejos de todo lo que un día llamé hogar. Era inevitable sentir una mezcla de nostalgia y aprensión mientras conducía por las calles familiares. La pequeña plaza mayor seguía allí, con sus bancos gastados por el tiempo, y los frondosos naranjos que parecían testigos silenciosos de las historias de aquel lugar. El aire tenía ese olor característico a tierra mojada y azahar que nunca encontré en otro sitio. No sabía a ciencia cierta por qué había decidido volver. Quizás era la añoranza de la simplicidad o el deseo de reanudar algo que había dejado incompleto. Pero en el fondo, sabía que una parte de mí estaba huyendo del caos de la vida adulta, de las decepciones acumuladas y principalmente de la soledad. Y fue allí, en aquella plaza donde tantos recuerdos se forjaron, donde me reencontré con Javier. Era imposible no reconocerlo. Estaba sentado en uno de los bancos de la plaza mientras tomaba un zumo de naranja, su favorito, como siempre lo había sido. Su cabello castaño estaba un poco más corto de lo que recordaba, pero los rasgos de su rostro seguían siendo los mismos, fuertes pero amables, con esa sonrisa discreta que solía derretir mi corazón años atrás. Por un momento, pensé en dar media vuelta y evitar el encuentro. No sabía si estaba lista para enfrentar todas las emociones que él despertaba en mí, pero antes de que pudiera decidir, él levantó la vista y me vio. «Sofía», llamó incrédulo, poniéndose de pie. Su voz era la misma de hace años, pero ahora cargaba con un peso que no lograba identificar del todo. «Javier», respondí, intentando sonar casual, aunque mi corazón estaba acelerado. «¿Cuánto tiempo, no?» Él sonrió, y esa sonrisa todavía tenía el poder de desarmarme. «Mucho tiempo. ¿Qué haces aquí? Pensé que te habías mudado para siempre». Volví para visitar a la familia. Mentí a medias. En realidad, aún no estaba segura del motivo real. «¿Y tú? ¿Sigues viviendo aquí?» «Sí, nunca me fui. Este lugar algo que me ata». Dudó por un instante, como si quisiera decir más, pero luego cambió de tema. «¿Quieres sentarte un rato?» Estaba a punto de pedir otro zumo. Acepté la invitación, sabiendo que sería imposible resistirme. Nos sentamos uno al lado del otro en el banco, y él le hizo una seña al camarero del kiosco para que trajera 2 vasos más. «Todavía bebes lo mismo, ¿eh?», bromeé, observándolo dar el primer sorbo. «¿Y tú todavía observas demasiado a la gente?», replicó él, riendo por lo bajo. «Toma», me entregó el vaso. «Es de naranja como antes». Luego me ofreció una pajita. Dudé un segundo antes de aceptar el vaso. Sentí una oleada de recuerdos invadir mi mente. Tardes en esa misma plaza, conversaciones interminables, promesas hechas con tanta certeza que parecían eternas. «Parece que nada ha cambiado», murmuré. Mi voz salió más baja de lo que pretendía, cargada de emoción. Javier me miró fijamente durante un largo momento antes de responder. «Algunas cosas cambian, otras permanecen igual». Le dio otro sorbo al zumo, pero su mirada se quedó fija en la mía. «Como tú, por ejemplo, que todavía pareces aquella chica que conocí. ¿Y tú todavía pareces ese chico que me hacía reír hasta perder el aliento?», respondí, tratando de aliviar la creciente tensión entre nosotros. Estaba tan absorta que, cuando me di cuenta, ya me había bebido todo el zumo y jugaba con la pajita de plástico entre mis dedos. Él rió, pero había algo más profundo en su sonrisa. Estábamos flirteando, quizás, pero era más que eso. Era como si cada palabra intercambiada fuera un intento de llenar los años perdidos. Las horas pasaron demasiado rápido, y pronto el sol comenzaba a ponerse. Javier sugirió que camináramos hasta la laguna a las afueras del pueblo, un lugar que solíamos frecuentar cuando éramos adolescentes. Acepté sin pensarlo 2 veces. El camino hasta allí se llenó de conversaciones ligeras y risas compartidas. Me contó sobre su vida desde que me fui. Contó que decidió quedarse para cuidar de su familia, sus intentos frustrados de abrir un negocio propio y cómo aún soñaba con viajar por el mundo algún día.
¿Y tú?, preguntó finalmente. ¿Por qué te fuiste? Nunca lo entendí del todo. Sentí una opresión en el pecho al oír esa pregunta. Sabía que merecía una respuesta honesta. Huí, supongo, admití, mirando al suelo mientras caminábamos. Huí de mí misma, de aquí, de los amigos, de ti, y de todo lo que sentía y no sabía cómo manejar. Quería ser alguien diferente, vivir algo más grande que este pueblo pequeño. Javier asintió comprensivo. Entiendo, pero ese algo más grande te hizo feliz. Aquellas palabras me tomaron por sorpresa. Era como si él pudiera ver a través de mí, percibir todas mis inseguridades y arrepentimientos. No, no lo hizo, respondí, mi voz casi un susurro. Ya que has llegado hasta aquí, dale like al vídeo, suscríbete al canal y comenta desde dónde me estás viendo. Lo leo todo y me encanta saber quién está al otro lado. Llegamos a la laguna y Javier se sentó a la orilla del agua, invitándome a hacer lo mismo. El sonido de las suaves olas y el viento fresco ayudaron a calmar mis pensamientos confusos. Nos quedamos allí un buen rato, simplemente conversando y reviviendo recuerdos, pero había algo más en el aire, algo que ninguno de los dos podía ignorar. Cuando Javier tomó mi mano, fue como si todo el tiempo separados desapareciera. «Sabes, Sofía, nunca pude olvidarte», dijo, su voz ronca y sincera. Intenté seguir adelante. Salí con otras personas, pero siempre faltaba algo. Siempre faltabas tú. Mis manos temblaban mientras buscaba las palabras adecuadas para responder. Yo tampoco te he olvidado, Javier, pero tengo miedo. Miedo de que sea demasiado tarde, de que solo estemos idealizando lo que tuvimos. Él negó con la cabeza, acercándose más a mí. No es demasiado tarde. Podemos intentar de nuevo, construir algo nuevo, o podemos simplemente disfrutar del presente sin pensar en el futuro. ¿O en el pasado? Sus ojos estaban fijos en los míos, y había una intensidad en ellos que no podía esquivar. Era como si pudiera ver directamente dentro de mí, tocando algo profundo que había guardado durante todos estos años. Llevó su mano a mi rostro, sus dedos trazando el contorno de mi mejilla. Mi corazón latía con fuerza en el pecho, pero no era un nerviosismo incómodo. Era ese tipo de ansiedad buena, llena de expectación. «Sabes», murmuró, su voz casi un susurro, «a veces pienso en todas las cosas que podrían haber sido diferentes si te hubieras quedado. Pero ahora solo puedo pensar en lo bien que se siente tenerte aquí de nuevo». Tragué saliva, intentando encontrar palabras para responder, pero parecían atrapadas en mi garganta. Todo lo que podía hacer era mirarlo, absorbiendo cada detalle del momento. El suave sonido de las olas de la laguna, el viento jugando con nuestro cabello. «Javier», comencé, vacilante, pero él me interrumpió con una sonrisa amable. «No tienes que explicar nada ahora», dijo, acercándose lentamente. «Solo déjame disfrutar este momento contigo». Y entonces, sin más palabras, acortó la distancia entre nosotros. Sus labios encontraron los míos en un toque suave, casi como una pregunta silenciosa. Fue un beso ligero, cargado de emoción y nostalgia, como si fuera la continuación natural de algo que nunca debería haber terminado. Cerré los ojos, permitiéndome sentirlo todo, la familiaridad de lo que revivíamos, la sensación de estar, finalmente, donde pertenecía. Cuando nos separamos, podía sentir su respiración mezclada con la mía. Después del beso, todo cambió entre nosotros. Era como si una barrera invisible se hubiera roto, dejando espacio para que algo resurgiera. Cuando finalmente decidimos regresar, ya estaba oscuro. Caminamos uno al lado del otro por las calles tranquilas, nuestras manos entrelazadas como si fuera lo más natural del mundo. Al llegar a su casa, una pequeña y encantadora casita de campo a las afueras del pueblo, dudó un instante antes de abrir la puerta. «¿Quieres entrar?», preguntó, su voz vacilante, dándome la oportunidad de hacer las cosas a mi manera, de seguir adelante o de retroceder. Sonreí, apretando su mano. «Claro, ¿por qué no?». Dentro de la casa, el ambiente era acogedor y sencillo, un reflejo de la personalidad de Javier. Nos sentamos en el sofá y me ofreció una taza de té mientras conversábamos sobre planes para el futuro. Pero poco a poco, las conversaciones dieron paso a gestos más cercanos, un roce en la mano, una mirada prolongada, una sonrisa cómplice. Mientras tomábamos el té bajo la suave luz de la lámpara junto al sofá, todo estaba tan cargado de verdades no dichas,
como si cada segundo fuera una oportunidad para absorber la presencia del otro. Javier dejó su taza a un lado y se giró hacia mí, sus ojos reflejando una ternura imposible de negar. Sentí mi corazón latir más fuerte mientras él me miraba. Era imposible negar la conexión entre nosotros, algo que el tiempo y la distancia no habían logrado borrar. Incluso cuando intentaba convencerme de que era mejor así, que habíamos seguido caminos diferentes, Javier sonrió con tristeza, acariciando mi rostro con delicadeza. Estamos aquí juntos de nuevo, y esta vez no quiero dejarlo pasar. Sus labios encontraron los míos nuevamente, esta vez con más afecto. Fue un beso lleno de respuestas, pero aún así tierno, como si estuviera redescubriendo cada detalle. Apartó algunos mechones de pelo de mi cara. Había una reverencia en sus movimientos, como si estuviera tratando ese momento como algo único, y, de hecho, era como volver en el tiempo sin salir del presente. Lentamente, comenzamos a disfrutar de ese momento juntos. Cada gesto era como si estuviéramos llenando los años perdidos con algo nuevo y profundo. Aún abrazados, el ambiente era simple pero acogedor. La ventana permitía ver las estrellas brillar en el cielo nocturno. Por un instante, solo nos miramos. Era una conexión difícil de explicar. De alguna manera, recuperábamos los recuerdos, sueños y planes que habíamos guardado durante tanto tiempo, y prometíamos que esta vez sería diferente, que esta vez estaríamos juntos de verdad. Y allí, entre silencios y promesas veladas, sentí que al menos debíamos intentarlo. No era la certeza de un felices para siempre lo que nos unía en ese instante, sino la decisión mutua de darnos otra oportunidad, con el corazón abierto, con la madurez que los años nos habían dado y con el coraje que nos faltó en el pasado. El pasado ya no dolía tanto, y el futuro, aunque incierto, dejaba de parecer aterrador. Por primera vez en mucho tiempo, me sentía anclada. Pasamos la noche conversando hasta tarde, entre risas suaves y confesiones susurradas. Hablamos de nuestros miedos, de las decisiones que nos moldearon, de los caminos que nos separaron y, sobre todo, de la suerte de habernos reencontrado. La madrugada avanzaba y el sueño llegó poco a poco, como una brisa tibia, cuando ya era mañana. La luz del sol entraba tímida por la ventana, pintando la casa con tonos dorados. Había algo hermoso en ese momento, la sensación de un nuevo comienzo, de pertenencia, de que quizás el tiempo no nos había separado en definitiva, sino que tal vez solo nos había preparado. Y este era el tipo de comienzo que no necesitaba grandes promesas, solo presencia, escuchando a los pájaros afuera, dejando que este nuevo capítulo se escribiera lentamente, porque a veces lo que necesitamos no es retroceder en el tiempo y cambiar el pasado, sino reencontrar a alguien que esté dispuesto a seguir con nosotros de aquí en adelante y moldear el futuro. Y fue así, no con un plan perfecto, sino con dos corazones finalmente en el mismo lugar, en el mismo tiempo, dispuestos a intentarlo juntos. Gracias por llegar hasta el final de la historia. Espero que te haya gustado. Si es así, no olvides suscribirte al canal. También me gustaría saber desde dónde miran mis vídeos. Pueden dejarlo también en comentarios, suscríbanse para más historias como esta, y un beso muy fuerte. Adiós.